Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición del ciclo de seminarios de libertad educativa, el cual es coordinado por el doctor Edgardo Zablotski, quien es el rector de la UCEMA y también el director ejecutivo del Centro Friedman Hayek para el Estudio de una Sociedad Libre, uno de los centros de investigación y producción de la UCEMA, en el marco del cual también está incluido este ciclo de seminarios de libertad educativa. Yo también soy el Managing Director de ese centro y docente de la casa. Mi nombre es Matías Irivitsky, les doy la bienvenida a todos, muchas gracias por conectarse. Y me acompaña hoy en el rol de moderación mi colega Nancy Richino del área de la Secretaría Académica de la UCEM, quien va a estar administrando la dinámica de las preguntas y las respuestas, las cuales, si lo desean, ya las pueden ir incorporando en la sección correspondiente del Zoom, aquí debajo. Bien, más o menos la idea es hacer una exposición sobre este maravilloso texto que voy a pasar a comentar más en detalle por aproximadamente una hora y después abrimos este espacio de intercambio con ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias por conectarse. Y bueno, básicamente entonces voy a comenzar con esta presentación que básicamente a su vez busca indagar y comentar un poco sobre este maravilloso texto que se llama ¿Qué es la educación liberal? Este texto fue escrito en 1959 por este filósofo político Leo Strauss. Acá tenemos una foto de él ya en sus años de consolidación y madurez académica y profesional. Para dar un poco de background, de historia sobre Leo Strauss, él es un intelectual que inicialmente se forma en filosofía en Alemania, y bueno, después como muchos otros intelectuales y personalidades en general, tiene que irse de ese país cuando surge el nazismo. Él nace en 1899. Estudia con algunos de los grandes filósofos alemanes de esa época y luego emigra primero al Reino Unido y posteriormente a Estados Unidos y se va a consagrar, digamos, académicamente en la Universidad de Chicago, donde va a ser la mayor parte de su carrera profesional. Precisamente este texto, que es la educación liberal, él lo brinda como una conferencia a participantes que tomaban cursos para educación para adultos dentro de lo que son los programas de extensión de la Universidad de Chicago en este año, ¿no? En 1959. Y me parece muy apropiado también hablar sobre este tema. Esta es una conferencia relativamente breve de Strauss, que fue después compilada posteriormente a su fallecimiento a principios de la década del 70 en un libro que se llama Liberalismo Antiguo y Moderno, con otros textos donde él reflexiona sobre qué es la educación liberal, el liberalismo, la política y la democracia. Y vamos a ver justamente en este texto cómo él realmente va haciendo intersecciones entre todos estos temas y no nos vamos a dar cuenta un poco cómo llegamos a este rumbo. De hecho, por eso uso esta frase de Winston Churchill para, para ilustrar un poco lo que me genera a mí hablar sobre Strauss. Churchill, el primer ministro británico, se refiere a la Unión Soviética, dice, no puedo pronosticar la reacción de la Unión Soviética porque es una adivinanza envuelta en un misterio dentro de un enigma. Creo que podemos decir exactamente lo mismo de Leo Strauss. Realmente es una persona brillante. Yo les decía, tiene esta formación espectacular en filosofía, sobre todo historia de la filosofía occidental y filosofía política occidental en particular, desde la antigua Grecia en adelante, pasando por el medioevo hasta la modernidad. Realmente es un erudito y tiene una capacidad de referencias y de recordar realmente muy precisamente lo que decían los autores, de vuelta autores desde Platón hasta Montesquieu, Maquiavelo, digamos, tiene una memoria y una capacidad de conexión entre esas referencias y lo que él quiere decir sublime. Este texto no tiene ese aparato de citas, pero así todo realiza estas transposiciones y demás, así que por eso realmente quiero dedicarle tiempo y hacer este avance por cada uno de estos fragmentos de esta conferencia de Strauss con bastante detenimiento. La conferencia está en el original en inglés, traté de tomar el original en inglés para no hacer una captura directa de una traducción. Voy a ir haciendo la traducción al español en simultáneo. Obviamente esto va a estar lleno de los errores que ameritan no ser traductor profesional y hacerlo en vivo y en directo, así que desde antemano también les pido disculpas, pero me parece mejor para ser lo más fieles posibles al texto y a la intención de un autor que de por sí es bastante
críptico y que requiere de realmente un análisis muy, muy minucioso y detallado. Bien, comencemos entonces con la conferencia. Él nos va a decir qué es la educación liberal. Bueno, básicamente él se remite al origen de la palabra cultura, ¿no? Un origen etimológico de la palabra cultura, en latín cultivare, ¿no? De cultivo, y dice, básicamente es la educación en la cultura, hacia la cultura, y el producto final de una educación liberal es una persona cultivada, ¿no? Una persona culta, justamente cultivada ¿en qué? Bueno, lo que nos va a decir aquí debajo, en el cultivo de la mente, en realmente tener cuidado, no solamente cultivo también en el sentido de arar un campo, sino el de tener realmente un cuidado y una protección por el sujeto que se está educando, ¿sí? Y por las facultades mentales de los seres humanos en particular. Así que ya vemos que nos remonta a los orígenes, por lo menos del Imperio Romano, la República Romana, de la palabra cultura, cultivar. Vemos entonces cómo muy rápidamente nos embarca en este viaje que no es solo etimológico, sino que también remite obviamente al sentido y al significado con el cual estas palabras se originan, y luego con los resignificados que van a tener a lo largo del tiempo hasta la actualidad. Nos va a decir también el autor que los estudiantes, sin importar realmente su nivel, sus habilidades, tienen acceso y se educan en base a maestros, a instructores, a profesores, pero que realmente el verdadero aprendizaje, el más genuino aprendizaje, no se da a través de los maestros que tengamos la suerte de encontrarnos en nuestro camino de formación, sino que hay muy pocas personas que para Strauss vale la pena realmente estudiar en profundidad, que son las más grandes mentes que ha tenido la humanidad. La única manera de tener el contacto con esas grandes mentes es a través de sus obras, de sus legados, o en el caso de una gran mente que lo admira mucho, que es Sócrates, a través de las obras que dejan sus discípulos, principalmente dos, Platón y Jenofonte. Él nos va a decir que es muy raro que en nuestras vidas seamos contemporáneos de alguna gran mente, con mucha suerte haya una o dos dando vueltas, así que no nos queda más remedio que tratar de remontarnos a la lectura de las obras que nos legaron estas grandes mentes, los grandes clásicos, a través de los grandes libros. Por eso nos va a decir que la educación liberal, primero y principalmente, constituye en estudiar con cuidado, con detenimiento, con trabajo, dándose el tiempo necesario para entender estos conceptos y estas posturas, a los grandes libros que nos legaron estas grandes mentes. Por otra parte, y esto creo que todos los que estamos realmente involucrados y apasionados por la temática educativa concordamos con Strauss, él nos va a decir, la educación liberal es lo opuesto al adoctrinamiento, ¿no? Al lavado del cerebro, justamente. Y esto también trae a colación un poco los avances que está teniendo esta casa de estudios en particular, la UCEMA, en este ámbito, que es pionera en haber lanzado una licenciatura, ¿no? Un estudio de grado en artes liberales y ciencias, ¿no? Así que con más razón desde esta casa de altos estudios concordamos con lo que plantea a Strauss en este sentido de la educación liberal tiene que proponer pensamiento y habilidades críticas y un recupero, un rescate de los legados principales a nivel educativo y a nivel culturales de nuestras tradiciones. Strauss en particular circunscribe nuestra tradición a Occidente. Reconoce igualmente que hay otras culturas, y eso es el dilema con el cual cierra el interrogante que resalto acá en esta diapositiva, que es si circunscribimos la educación liberal pura y exclusivamente a la educación en el sentido en el cual ésta es impartida a partir de la tradición de Occidente. No estamos obrando en contra de lo que busca la educación liberal, que es justamente abrir nuestra mente y fomentar el pensamiento crítico. No deberíamos sacarla, él lo menciona acá como el parroquialismo, ¿no? Sacarla de este provincianismo para realmente poder, si se quiere, catapultar nuestro pensamiento y estar expuestos a la mayor cantidad posible de estímulos. Bueno, acá hay un tema que se desprende de estas reflexiones de Strauss, que es el relativismo cultural.
En ese sentido yo tengo un par de, si se quiere, chistes bastante críticos sobre el tema. Tenemos en esta caricatura de la izquierda una mujer en bikini, ¿no? Mirando a una mujer musulmana diciendo, está completamente cubierta salvo en sus ojos. Qué ejemplo de una cultura cruel dominada por los hombres. Y la mujer musulmana mira a la mujer en bikini y dice, no tiene nada cubierto salvo sus ojos. Qué cultura cruel dominada por los hombres. Si es el diagnóstico es el mismo, si bien en apariencia hay diferencias, ¿no? Tengo otro chiste acá, tengo tres, que me gustan mucho. Dice, acá hay si se quiere, un pirata, un colonizador inglés, y le dice, ustedes ahora parte del Imperio Británico, venimos a civilizar sus costumbres bárbaras. Y la persona local le dice, usted debería ser más respetuoso de las creencias de las otras personas. Y el británico le dice, bueno, usted debería ser más respetuoso de mi creencia cultural en que necesito conquistar el mundo y dominar a todos. Digamos, hay un punto en el cual hay algo inconmensurable, ¿sí?, entre los valores, y que realmente, si uno no quiere pecar de falta de respeto, en ciertas ocasiones hay cosas que uno no puede criticar. En ciertas otras ocasiones la realidad es que sí, ¿no? Sobre todo si nos basamos en estándares universalmente aceptados como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Tercera y última caricatura, el cliente del abogado defensor le dice, su señoría, mi cliente se declara no culpable o inocente en razón del relativismo cultural. Si uno quiere extremar el argumento de la pluralidad y la inconmensurabilidad de culturas al extremo, uno cae hasta en un cierto cinismo, ¿no? Yo creo que, volviendo a la conferencia de Strauss, que es la educación liberal, hay un cierto cinismo, esta es mi interpretación personal, soy un autor realmente muy complejo, pero creo que hay un cierto cinismo subyacente a sus escritos y a sus teorías, y hay un cierto, si se quiere, volviendo a la palabra que él utilizaba previamente, parroquialismo o provincialismo, pero él lo está admitiendo, ¿no?, ante nosotros, sus lectores. Él está diciendo, realmente el tiempo y la energía son limitados, nuestra vida es finita, con lo cual realmente no tengo tiempo, nos dice Strauss, para contemplar la vasta riqueza cultural de otras tradiciones. Él cita puntualmente a India y China, así que deberé circunscribirme a esa tradición, la tradición occidental. También dice, y volviendo de vuelta al origen etimológico de la palabra cultura, que está tan estrechamente ligada a la educación, tenemos un cierto dilema si trabajamos con culturas, de ahí venía este debate sobre el relativismo cultural, o si nos dedicamos a explorar lo que significa la palabra cultura en singular, ¿sí? Y dice, quizás la cultura, hace algún tiempo atrás, tenía un significado inequívoco, ¿no? Quizás si todos nos poníamos a pensar qué era lo que constituía una persona cultivada, en general llegábamos rápidamente a un acuerdo, rápidamente se nos ocurrían ciertas cosas que cualquier persona que contase con algún tipo de formación, ya sea a nivel de educación formal o no formal, pudiera ser calificado como cultura. Y él dice, en este segundo párrafo que aparece aquí, la cultura ya no es un absoluto, sino que se ha transformado en un relativo. En un concepto relativo abierto a la discusión y a la problematización y al debate. Y en este sentido, nos dice Strauss, no es realmente fácil decir lo que la cultura usada a nivel plural significa, ¿no? Digamos, básicamente no tenemos una manera de realmente darnos cuenta de qué sería esta diferencia entre lo plural y lo singular. Voy a pausar un minuto para retomar. Sí, ahí tenía algo técnico. Bien. Entonces, culturas, ¿sí? Lo plural y lo singular, los significados relativos y los absolutos. Esto me parece ya muy importante ir planteándolo desde el comienzo, por más que aparece aquí como, si se quiere, casi entre bambalinas, porque Strauss va a estar todo el tiempo haciendo referencias más o menos veladas hacia ciertos valores absolutos. Si bien él creo que no aboga directamente por un regreso a un paradigma o teológico o monoteísta o politeísta, ya sea en la antigüedad griega politeísta o monoteísta en la Edad Media, pero todo el tiempo hay una cierta añoranza de algunas épocas en las cuales ciertos significados compartidos no se discutían, ¿sí? El valor
de la educación, el valor intrínseco a contar con una formación, a dedicar tiempo, esfuerzo, energía e incluso dinero para poder acceder a esta formación, a este acervo cultural, todo eso estaba fuera de discusión, ¿sí? Bien. Estos son algunos de los debates que empiezan a poder desprenderse a partir de las líneas iniciales de esta conferencia, que es la educación liberal. Entonces, avanzando un poco más, va a empezar a hacer esta transición entre educación, que es el nombre de la conferencia per se, cultura, con sistemas políticos en general y con la democracia en particular, ¿sí? Dice, no hay necesidad, nos dice aquí, de realmente salir en la defensa de la alfabetización, ¿sí? De ser una persona que realmente tenga habilidades nociológicas o culturales o educativas básicas, ya sea a nivel numérico o a nivel de escribir y de poder leer, ¿sí? Y dice, y esta es la frase, una de las frases que resalto en negrita aquí, cada votante sabe que la democracia moderna o contemporánea sobrevive o no en base a la alfabetización, ¿sí? Creo que también en esto estamos todos de acuerdo en la radical importancia de tener una ciudadanía que tenga habilidades alfanuméricas básicas para justamente poder luego desarrollar habilidades de pensamiento crítico, de poder participar y de dialogar en el espacio público con nosotros, ¿sí? Entonces dice, para poder aprender esta necesidad de tener esta alfabetización básica, debemos detenernos en qué es la democracia moderna. Y aquí les sugiero que vayan prestando especial atención a lo que va definiendo Strauss al respecto, porque empieza a hacer esto, si se quiere, como suerte de pases de magia en los cuales uno termina hablando de conceptos que no pensaba que iba a hablar y con definiciones con las cuales uno no necesariamente está de acuerdo, pero su estilo de escritura, por eso yo no quería traducirlo, es en parte tan poético, en parte tan profundo, que es como que si nos va llevando, ¿sí? Como si vamos fluyendo con el texto. Así que, ¿qué es la democracia moderna? Yo tomo dos citas para contraponer un poco lo que va a decir Strauss después. Una es de Mahatma Gandhi, dice, lo que se necesita para que una democracia funcione no es meramente, agrego, conocer los hechos, sino una educación correcta. Y cito también a uno de los pioneros de lo que es la filosofía de la educación y su relación con la democracia, el filósofo estadounidense John Dewey. La educación no es condición suficiente para transformar nuestras sociedades en otras más democráticas, pero sí es una condición necesaria. Hasta aquí parece haber una similitud de planos entre Gandhi, Dewey y Strauss. Vamos a ver que mientras que Gandhi o Dewey hablan o se refieren más puntualmente a una democracia de masas, tal como la conocemos hoy, Strauss nos va a intentar llevar a otro plano, ¿sí? Por eso hacía este contraste con estos dos autores. Volvamos a Strauss entonces. Dice, alguna vez se dijo que la democracia es el régimen que se sostiene o no en base a la virtud. Una democracia es un régimen en el cual todos o la mayoría de los adultos son personas virtuosas. Debido a que la virtud parece requerir sabiduría, un régimen en el cual todos o la mayoría de los adultos son virtuosos y sabios, o la sociedad en la cual todos o la mayoría de los adultos han desarrollado su razón hasta un alto grado, o la sociedad racional. La democracia, nos dice en una palabra, debe ser una aristocracia que se ha expandido a ser una aristocracia universal, ¿sí? Aquí es donde ha hecho ya una de las primeras grandes transiciones con este texto, ¿no? Si uno está hablando de democracia, uno tiene una cierta idea de que la democracia no es lo mismo que una aristocracia, y fíjense las últimas dos palabras. Las últimas dos palabras constituyen básicamente un oxímoron, ¿sí? O sea, una aristocracia en principio no puede ser universal, ¿sí? Para poder un poco estar a la par con Strauss en esta deriva, digamos, primero hay una carga muy fuerte en la cual asocia, eso creo que también podemos estar de acuerdo, quienes trabajamos en educación, estudiamos la educación, asocia la educación liberal y la cultura a la virtud, a una conducta virtuosa práctica, ¿sí? No, digamos, con este conocimiento que tengamos, no seamos solo personas eruditas aisladas en una torre de marfil, sino que realmente tengamos conductas, probas éticas para con nosotros y para con el resto. Pero luego, hacia el final de este párrafo, establece una deriva y básicamente una equivalencia entre una democracia
o democracia de masas, y una aristocracia universal. Al respecto, entonces, me gustaría hacer una breve recuperación de la teoría de Aristóteles sobre las diferentes formas de gobierno, ¿sí? En la antigua Grecia, Aristóteles fue realmente, bueno, un pionero de lo que es la ciencia política en general y la política comparada, y él hace una comparación de las diferentes constituciones existentes en la antigua Grecia, en las diferentes ciudades-estado, y hace también esta, básicamente, tabla en la cual tenemos, por un lado, regímenes correctos y formas desviadas de gobierno, ¿no? Y se basan, por un lado, en si son formas buenas, positivas o no, y en la cantidad de personas que dirigen estos regímenes, ¿no? Entonces, además de tener las formas correctas y las desviadas o las pervertidas, tenemos regímenes dirigidos por una persona, por algunas personas o por muchas personas, ¿sí? El régimen de una sola persona que es correcto es la monarquía, el régimen de una sola persona que es pervertido es una tiranía, una dictadura, el régimen correcto de unas pocas personas que gobiernan es una aristocracia, o eventualmente en Roma una república, el régimen desviado de unas pocas personas que gobiernan es una oligarquía, el despotismo de unos pocos, o una plutocracia, aparece allí, que es el dominio de los más ricos, y el régimen correcto de una gran cantidad de personas es una democracia directa. Recordemos que en la antigua Grecia esto era relativamente posible, también porque teníamos unos criterios ciertamente limitados de quiénes podían ser ciudadanos en función de su género, de sus propiedades, etc. Y acá aparece como el gobierno de los muchos de una forma pervertida, como la anarquía. La realidad es que esto también se puede problematizar a nivel etimológico. El nombre original, por ejemplo, en Grecia era la politeia, ¿no? Que después se traduce en el caso de Platón como la república, y la democracia en muchos casos a veces se entiende como una palabra pervertida, una de las formas pervertidas. Hoy por hoy podríamos clarificar esto como que la forma desviada del gobierno de los muchos es una demagogia, ¿sí? O también, incluso, para usar un término ya contemporáneo, un populismo. Volviendo a qué es la educación liberal y hacer, digamos, esta deriva que básicamente sirve para entender que democracia y aristocracia no son lo mismo, ¿sí? Desde la antigüedad clásica en adelante. Con lo cual, acá en esta transición en la cual Strauss nos dice, gracias a una educación liberal bien encarada, podemos hacer que la democracia sea virtuosa y sea sabia, y se expanda a una aristocracia universal. Acá vemos que está haciendo equivalentes términos que no lo son, y lo está haciendo alguien como él, que está perfectamente al tanto del significado tanto original como luego en el paso del tiempo de estos términos, ¿sí? Entonces acá hay una intención por detrás, que bueno, luego lo hace muy evidente, así que vamos a llegar al respecto. Pero fíjense que hace esta transición de la democracia a aristocracia, e implícitamente ya nos está diciendo, en este párrafo, que es realmente muy difícil, si no imposible, tener una ciudadanía virtuosa y sabia en una democracia. Por lo menos en una democracia de masas tal como la conocemos hoy, ¿sí? Este es uno de los mensajes, si se quiere, controversiales de este texto, ¿sí? Avanzo entonces un poco más. Aquí, en esta parte de su presentación en particular, el contexto en el cual él da la charla sale a la luz. Esto es 1959. Y este contexto es lo que en el área, por ejemplo, de la teoría de las relaciones internacionales se conoce como el segundo gran debate, un momento en el cual tanto la ciencia política como las relaciones internacionales, como otras disciplinas de las ciencias sociales, tratan de consolidarse como ciencias per se, tratando de incorporar herramientas, métodos, criterios y enfoques provenientes de las ciencias exactas, y de la ciencia física, por ejemplo. Entonces, realmente Strauss, que proviene de una tradición completamente ajena a esto, que valora por sobre todo la tradición filosófica, histórica, si se quiere, cualitativa, va a ironizar contra esto. Dice, existe una ciencia, la ciencia que yo entre muchos manifiesto enseñar, la ciencia política, que aparentemente no tiene otro tópico que el contraste entre la concepción original de la democracia, o el ideal de la democracia, y la democracia tal como es, de acuerdo con una visión extrema, que es la visión predominante en la profesión el día de hoy. El ideal antiguo, el ideal de la democracia clásica de la antigua Grecia, era una absoluta ilusión, ¿no? La única cosa que importa es la conducta de las democracias y el comportamiento de las personas en las democracias, ¿sí? Si se fijan, acá yo resalté la palabra behavior porque está criticando a la oleada
conductista o behaviorista que a partir de estas décadas 50 y 60 va a cobrar una hegemonía preponderante en las ciencias sociales, justamente en este afán de, si se quiere, cientificar o dar herramientas cuantitativas con más rigurosidad metodológica a lo que se venía haciendo meramente a nivel, si se quiere, cualitativo. En algunos casos con poco rigor, en otros no, ¿no? En algunos casos esto ha llevado a grandes progresos y descubrimientos en las ciencias sociales, a una mayor, como decía recién, rigurosidad, pero en otros casos se ha privilegiado, si se quiere, el cómo por sobre el qué. Esto lo dice un autor que también vino de la filosofía política y luego se pasa a la política comparada e institucional, como Giovanni Sartori. En ese sentido, Leo Strauss es todavía más intransigente que Sartori. Sartori lo dice en un libro sobre lógica y metodología de la ciencia política. Strauss va a decir lo mismo que dice Sartori: por privilegiar demasiado la metodología se pierde de vista el debate sobre las cuestiones más relevantes. No se trata de enfatizar el método y elegir los objetos de estudio en base a objetos de estudio que puedan realmente permitir desplegar este método en todo su esplendor. Strauss nos va a decir, eso es invertir un poco el orden de los factores. Lo importante es realmente el objeto de estudio per se, tratando obviamente de mejorar los métodos con los cuales vamos a tratar de abordar esos objetos de estudio. Pero fíjense que él hace una operación análoga a la que él critica respecto al behaviorismo, ¿no? Así como el behaviorismo absolutizaba, si se quiere, la metodología por sobre el objeto de estudio, Strauss hace una equivalencia entre la ciencia política y el estudio de las concepciones clásicas políticas en la antigüedad, y sobre todo en la antigua Grecia. En ese sentido, él también está haciendo un desplazamiento muy particular, muy personal, sobre realmente lo que es la ciencia política. Y en mi perspectiva, y en la de cualquier politólogo o cientista social, es un reduccionismo en igual sentido en el reduccionismo behaviorista que él critica, ¿sí? En este sentido de reducir la ciencia política a la filosofía política, y bueno, ya adelantando un poco eventualmente a la filosofía per se. Bien, entonces, habíamos visto que previamente Strauss había hecho una transición entre la democracia y una aristocracia. Intentó moderar, morigerar esta transición, que es muy fuerte, hablando de que esta aristocracia debía tratar de consolidarse en una aristocracia universal, lo cual es un oxímoron, ¿sí? Entonces dice, ese es su ideal, y él nos está retrotrayendo al ideal clásico de la democracia, y él dice, la democracia actual, la contemporánea, lejos de ser una aristocracia universal, sería un dominio de masas, si no fuera por el hecho de que las masas no pueden gobernar, sino que son a su vez gobernadas por élites, es decir, por grupos de personas que por algún tipo de razón están en la cima del poder o tienen una chance interesante de llegar al poder, ¿sí? Entonces él dice, ya que la democracia no es el dominio de masas, la democracia es la cultura de masas. ¿Y qué es la cultura de masas? Bueno, la cultura de masas es una cultura que puede ser apropiada utilizando las capacidades más bajas, sin ningún tipo de esfuerzo moral o intelectual y a muy bajo costo, ¿sí? Fíjense, es una frase de vuelta muy fuerte. Strauss no anda con medias tintas ni reparos, y ya avanzando un poquito en su charla nos está realmente contraponiendo a un esfuerzo que implica realmente formarse, educarse en esta gran tradición de la educación liberal a nivel general, ¿no? Que nos abre un gran panorama, no solo en cosas especiales de alguna disciplina especializada, sino en una actitud general, en una educación o conocimiento universal, ¿sí? Y él contrapone este tipo de educación a la cultura de masas, ¿sí? A algo que realmente se conoce sin mucho esfuerzo, ¿sí? O se divulga muy fácilmente en esta época tan dominada por lo instantáneo, por el dominio de las redes sociales, ¿sí? Por WhatsApp, por Instagram, y por este nuevo gran desafío que es la inteligencia artificial, que es abordado y va a seguir siendo abordado en el marco de este ciclo de educación coordinado por el doctor Zablotsky. Bueno, lo tenemos muy presente, ¿sí? Cada vez más. Entonces, frente a la cultura en el sentido originalmente entendido como algo que requiere esfuerzo de cultivo de las facultades mentales y eventualmente prácticas y éticas de las personas, tenemos la cultura de masas, ¿sí? Y dice Strauss,
la sal, si se quiere, la esencia de la democracia contemporánea, son aquellos ciudadanos que no leen nada excepto las páginas de deportes y la sección de las historietas, ¿no? De las tiras cómicas. Realmente dice, este es un grave peligro, ¿sí? Porque él nos viene diciendo previamente, nos gobiernan élites que llegan ahí al poder por motivos muy diversos, no necesariamente en relación con esta virtud que él decía era necesaria en una persona realmente educada, en un gobierno de los mejores, ¿no? De los más virtuosos. Aristón, también en el sentido original de la palabra aristocracia. Entonces realmente tenemos una élite que accede al cargo por diferentes tipos de motivos y una gran cantidad de personas que no se concentran en cultivarse a sí mismas, ¿sí? A lo largo del tiempo, sino que con tener un mínimo conocimiento de lo más popular, lo más instantáneo, hoy también diríamos lo más mediático, se dan por satisfechas, por contentas. Y esto de vuelta tiene muchísima pertinencia para la situación en la cual Strauss brinda esta conferencia. Yo les decía al inicio de esta charla, Strauss está dando la misma en el marco de estudios de educación para adultos, de educación continua, como cursos de extensión de la Universidad de Chicago para personas que desean complementar su formación, quizás incluso sin haber tenido formación universitaria, ¿no? A lo largo de la vida. Con lo cual realmente a nivel tanto explícito como implícito, el mensaje straussiano es muy claro y es muy directo, ¿sí? Si ustedes están aquí participando de este programa, es porque pretenden algo más que solamente ser partícipes de la cultura de masas. Están dispuestos a invertir el tiempo, el dinero, la energía y la dedicación que implica educarse y formarse. Acá tenemos también algunos ejemplos a nivel si se quieren, en caricaturas de ciertos exponentes de la cultura pop global, y por supuesto hay muchísimos más. Esto no quiere decir que esté mal la cultura pop, ¿no? Solo quiere decir que contentarse con la cultura de masas es contentarse con lo más accesible, lo mínimo, y no con una formación más acabada de excelencia, más completa, que nos permita, que nos posibilite todo lo que nos posibilita, o básicamente lo que nos faculta la educación. De ahí hablamos de facultades, ¿no? Esto, por ejemplo, también hay en cultura pop, ¿no? Intervención de las obras clásicas, que muchas veces no es algo negativo, ¿no? Digamos, muchos de estos trabajos de recuperación y de resignificación de las obras clásicas sirven para llevar los clásicos a una cultura más masiva, a un público más masivo que eventualmente va a estar incentivado a después conectarse con los originales que merecieron este tipo de homenajes. Bien, ¿qué nos dice Strauss? La cultura de masas, ¿sí? Realmente atenta contra un buen funcionamiento de la democracia, ¿no? La democracia necesita en el largo plazo cierto tipo de cualidades, como aparece acá en negrita, la dedicación, la concentración, la amplitud y la curiosidad y la profundidad. Entonces dice, entendemos muy fácilmente, mucho más fácilmente ahora lo que significa la educación liberal. La educación liberal es el antídoto a la cultura de masas y en particular a los efectos corrosivos de la cultura de masas, es decir, a contentarse con el hecho de que uno quizás piense ingenua, erróneamente, que uno no necesita educarse a lo largo de toda la vida. ¿Qué es la educación liberal entonces? Bueno, básicamente es esta escalera por medio de la cual vamos a tratar de ascender desde la democracia de masas hasta la democracia tal como la misma era entendida en sus comienzos. Él nos lo acaba de aclarar hace breves instantes, la democracia directa en el sentido de la antigua Grecia. Nos dice la educación liberal es la empresa necesaria para, de esta manera, crear una aristocracia dentro de una sociedad democrática de masas. De vuelta, esto es algo que si uno se detiene a verlo puede ser muy controversial, porque él había hecho una contraposición entre ciertas élites que gobernaban en lo que se creía que es una democracia y en realidad él nos dice es una oligarquía. Él dice vamos a tratar de hacer a través de la educación liberal que esta oligarquía se transforme en una aristocracia y eventualmente tratar de ampliar esta aristocracia lo máximo posible, manteniendo las cualidades de dedicación, de esfuerzo, de virtud y de sabiduría necesarias a cualquier tipo de aristocracia.
La educación liberal, entonces, le recuerda a aquellos miembros de una democracia de masas que deseen escucharlo, la grandeza humana, ¿sí? Básicamente, gracias a la educación liberal, accedemos a, como decía hace un rato, conectarnos directamente con los clásicos, o como decía Strauss, leer directamente a estas grandes mentes que nos dejaron estos grandes libros que seguimos considerando como obras clásicas en las principales disciplinas científicas y académicas de la humanidad. Aquí Strauss, continuando con este argumento, nos dice: la educación liberal es la educación en el sentido de la perfecta, si se quiere, caballerosidad, la excelencia humana, un permanente recuerdo de la excelencia y la grandeza humana. ¿En qué sentido entonces nos permite conectarnos con esta grandeza humana la educación liberal? Básicamente, no podemos ser filósofos, es decir, no todos podemos acceder a lo que, de vuelta para Strauss, en tanto filósofo en general y filósofo político en particular, es, como les dice aquí en la primera línea, la más alta forma de educación. ¿Sí? Él, en cierto sentido, es un gran admirador de Platón, y a través de Platón obviamente de Sócrates, y si recuerdan esta maravillosa alegoría de la caverna presente en la República de Platón, bueno, en la cual realmente solo unos pocos pueden, o uno solo puede desengancharse de las cadenas y comprender que lo que ve son sombras de formas artificiales que solamente replican a las personas de verdad. Bueno, Strauss retoma ese modelo, ¿no? Para él realmente hay una ínfima minoría de personas que puede acceder a ese topos uranos platónico, en donde se puede captar realmente los noúmenos, las verdaderas esencias de las cosas. En ese sentido, no podemos ser todos filósofos, tampoco podemos aprender todos los idiomas, este segundo punto que aparece aquí, volviendo al tema del relativismo cultural. Por eso es que estamos limitados a la tradición en la que o nacemos o en la que elegimos vivir cierta parte o todo el resto de nuestras vidas. Por eso es que en el caso de Strauss se va a limitar a conectarse con el legado intelectual de Occidente. Y dice, bueno, ya que no podemos ser filósofos, podemos tratar de filosofar, amar a la filosofía, y básicamente esto implica escuchar las conversaciones que se entablaron entre los grandes filósofos a lo largo de la historia, o, de manera más cautelosa, entre las grandes mentes, lo cual implica estudiar los grandes libros que estas mentes nos dejaron. Y aquí problematiza un poco más todavía este tema. Como las grandes mentes se contradicen entre sí debido, en base, cuando debaten los temas más importantes, nos obligan a juzgar sus textos. No podemos confiar plenamente en lo que nos dicen, ¿sí? Tenemos que estar con una cierta distancia, con una cierta toma de distancia y de pensamiento crítico en base a lo que leemos, aun cuando sabemos que es de una persona brillante, ¿sí? Y si bien esto nos lo permite la educación liberal, Strauss trata de apuntar contra una falencia que él va a ver sobre todo a partir de la modernidad. Él cree que una de las malas consecuencias de la ilustración, del iluminismo, de este sapere aude kantiano, es que realmente uno puede creer que uno sabe más que quienes vinieron antes, que estas grandes mentes. Él dice, uno pierde de vista el foco, pierde de vista la humildad con la cual hay que trabajar estas grandes obras. Él dice, creemos que nuestro punto de vista es superior, incluso más alto que el de estas grandes mentes, porque estamos en la época actual, que es una época que se cree que es superior a las pasadas, o porque creemos que las grandes mentes tenían razón solo desde su punto de vista, y no desde un punto de vista más universal o más general. Dice, sabemos que no puede haber una única visión verdadera sustancial, ¿no? Sustantiva, sino una visión verdadera a nivel formal. Acá está de vuelta este debate que él toma, si se quiere, al pasar con valores absolutos, ya sea valores absolutos a nivel teológico, monoteístas o politeístas, o incluso a nivel de valores per se, a nivel filosófico, ¿sí?
Y acá tengo dos exponentes, tres exponentes, mejor dicho, de este tipo de posicionamiento, ¿no? Realmente una gran mente también, dice muy humilde, si logré ver más lejos es porque he subido Hombres de Gigantes, que es este espíritu que a Strauss un poco le indigna, ¿no? Este criterio, esta falta de humildad con la cual desde el presente se aproximan las grandes obras del pasado. Esta frase de Newton después va a ser retomada por dos grandes pensadores intelectuales, Humberto Eco por un lado en lo que es las humanidades, las ciencias sociales, y Stephen Hawking en lo que es las ciencias exactas, física, astronomía y demás. Y realmente está bueno que sigamos teniendo presente esto, ¿no? Que uno se aproxima al acervo intelectual, al acervo de conocimiento, de cultura universal en la medida de lo posible, occidental, como nos precisa Strauss, con mucha humildad, y que uno de los mejores caminos para acceder al mismo y darle el detenimiento que merece justamente la educación liberal. ¿Qué nos dice Strauss entonces, sabiendo realmente nuestros límites, sabiendo que muy pocas personas son estas grandes mentes que existen muy de vez en cuando? Bueno, básicamente nosotros estamos, si se quiere, desamparados, ¿sí? No somos competentes para ser jueces, ¿sí? Aún peor, esto es lo que aparece en negrita, perdimos todas las tradiciones que tenían una cierta autoridad con las cuales podíamos realmente, a las cuales podíamos remitirnos, ¿sí? Que nos podían dar una guía, ¿sí? Porque realmente nuestros maestros y los maestros de ellos creían en la posibilidad de una simple sociedad racional. Todo esto ha dejado de existir, y esto es algo que también afecta mucho al contexto de Strauss, lo cual me lleva también a hacer una comparación con dos pensadores también alemanes contemporáneos de él, también de origen judío, que también deben exiliarse de Alemania debido al nazismo. Una es Hannah Arendt, que también se dedica a la tradición de la teoría política. Dice: nuestra tradición de pensamiento político tiene su comienzo definitivo en las enseñanzas de Platón y de Aristóteles, y creo que llegó a su fin, a un fin también definitivo en las teorías de Marx, porque básicamente lo que viene después en el siglo XX es el fascismo, el comunismo y el autoritarismo. Esto es, obviamente, uno puede siempre ampliar o reducir el espectro de grandes pensadores con los que se guía, pero el tema de la ruptura de la tradición, ¿sí? De que realmente uno no puede entender cómo realmente en una sociedad Mitteleuropa, una sociedad centroeuropea con una gran de vuelta acervo cultural, filosófico, educativo, como era en su momento la Alemania antes del surgimiento del nazismo, genera en las atrocidades que deviene con el Holocausto y demás, ¿no? El otro pensador que concuerda en este zeitgeist, en este espíritu de época en el cual hay una crisis de la autoridad, es Theodor Adorno, uno de los principales exponentes de la Escuela de Frankfurt. También tiene que exiliarse en Estados Unidos por un tiempo, y dice: escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie, ¿no? O sea que realmente varios intelectuales con un grado de formación, si se quiere, análogo en filosofía, en sociología, en historia y en política, concuerdan en que realmente hay una gran ruptura a partir de la década del 30 y del 40 del siglo XX, a partir de la cual lo que viene luego es un periodo, si se quiere, de gran orfandad. En cierto sentido esto es positivo porque implica mayor iniciativa de nuestra parte para poder apropiarnos de este legado cultural e intelectual a través de la educación, pero por otra parte implica una cierta crisis, ¿no? No saber a dónde remitirse. Es lo que Arendt va a llamar Denken ohne Geländer, o el pensar sin barandillas, ¿no? Como tratar de andar sin bastones. Bueno, básicamente Strauss va a empezar ya a concluir un poco esta conferencia. Va a decir: al estar al tanto de la dignidad de la mente, realmente comprendemos el verdadero fundamento de la dignidad de las personas, y en este sentido de la bondad del mundo. Más allá de si lo cree, de si pensamos que el mundo fue creado o no, ¿no? De vuelta acá están las referencias religiosas. Entonces, comprender la dignidad del hombre, comprender la bondad inherente al mundo, el mundo que es la casa del ser humano, porque es la casa del hogar de la mente humana. La educación liberal, entonces, que consiste en este diálogo constante con las más grandes mentes, es un entrenamiento en la
forma más alta de la modestia, por no decir de la humildad, ¿sí? Requiere de nosotros el atrevimiento que está ligado a la decisión de mirar a las visiones, a las perspectivas aceptadas de sentido común como simples o meras opiniones. O también mirar a las opiniones en promedio, a las opiniones promedio corrientes, como opiniones extremas que tienen tanta probabilidad de estar erróneas, de ser equivocadas, como las opiniones más extrañas o las menos populares. De vuelta, algo muy, muy profundo, con muchísimas transiciones. Por un lado habíamos visto que ya nos empezaba a asociar Strauss la filosofía, la educación liberal, la cultura, con la modestia y la humildad con la cual uno debe aproximarse a estos grandes textos y a estos grandes libros para realmente tratar de encontrar un sentido profundo a los procesos, a los hechos, a las cosas, que supere al mínimo piso que pone la cultura popular, la cultura de masas, la cultura pop. A partir de aquí él ya nos dice, bueno, todo lo que se sostenga en la cultura popular, en la cultura de masas, la cultura pop, todo lo que sea un mínimo contenido debería ser cuestionado, deberíamos tomarlo con pinzas, deberíamos poder tratar de relativizar lo que se pretende como incuestionado. Esto no quiere decir cuestionar por la cuestión, el cuestionamiento mismo, ¿sí? Esto me hace acordar a esta cadena de televisión oficial del Kremlin, de Putin, RT, que tenía en su momento se llamaba Russia Today, después lo disfrazan con RT, tenía como lema question more, ¿no? Como que cuestionen más, y en realidad era toda una propaganda muy obvia y bastante burda de Putin. Creo que el cuestionamiento por el cuestionamiento mismo solo lleva al cinismo y a destruir todo, ¿no? Así que era deconstruir sin una reconstrucción. Lo que nos está diciendo acá Strauss no es eso, es todo lo contrario, ¿no? Está diciendo, por supuesto, está diciendo básicamente que hagamos la empresa socrática, ¿sí? Está diciendo, deliberemos sobre las cosas que realmente valen la pena hacerlo sin tomarlas meramente como dadas, ¿sí? No deliberemos por la deliberación misma, deliberemos con la idea de encontrar un nuevo sentido si hace falta, o de ratificar el que tenemos, o de hacer ciertas modificaciones parciales a lo existente, ¿sí? Pero realmente usemos nuestros pensamientos, usemos nuestro razonamiento, nuestras facultades mentales críticas. No nos automaticemos, no participemos de diálogos y de debates de cultura y de democracia de masas, repitiendo eslogans, repitiendo frases hechas, sin realmente entender qué es lo que estamos diciendo, ¿sí? Esto es realmente uno de los temas más profundos de esta conferencia de Strauss, y una de las herramientas, creo, a nivel personal, más interesantes con las cuales se puede mejorar la calidad de la formación de los ciudadanos en general y de su participación en la vida cívica en particular. Strauss concluye esta conferencia sobre qué es la educación liberal con esta frase bellísima. Él dice, la educación liberal es la liberación de la vulgaridad. Los griegos tenían una palabra hermosa para la vulgaridad, la llamaban apeirokalia, falta de experiencia en las cosas bellas. La educación liberal nos proporciona la experiencia en las cosas bellas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nancy, también. Ahí. Muchas gracias, Matías. Sí, perdón, quedé muteada. Fue una muy linda conferencia que nos dejó con un montón de ideas y cosas para pensar. Los que quieran ir sumando más preguntas a las que ya tenemos, es el momento. Voy a intentar hacer una selección por el tiempo que nos quedó, pero primero quería decirles a los que fueron llegando también más tarde, o los que quieran volver a escucharla, porque realmente va dejando como algunos temas en los que hay que profundizar, o que tal vez en el primer momento que uno los leyó, los escuchó, no los pudo apreciar de la manera cuando ya pudo después pensarlos y volverlos a ver. Va a quedar desde la próxima semana subido a la página de YouTube del SEMA, así que ahí lo pueden todos apreciar nuevamente. Ahora sí, Mati, que ya tomaste agua, vamos nuevamente a escucharte. Te hago una pregunta, ¿cuál sería considerada tal vez hoy una de estas grandes mentes? Tal vez no hoy, particularmente en 2023, pero sin tener que irnos como hasta la edad antigua, la edad media, algo un poco más moderno. Bueno, esa es una muy buena pregunta, Nancy. Muchas gracias.
No era una mente que le caía simpática a Strauss en particular, digamos, así como entre líneas en otro de sus escritos y sus discípulos y demás. De hecho, a Strauss le gustaba mucho generar escuela con sus discípulos, era muy socrático en eso también. Yo les comentaba al principio un poco en su background académico, él se forma en filosofía con los principales exponentes filosóficos alemanes del momento, del 20, del siglo XX, y él considera que las principales mentes contemporáneas a él podían ser uno, como mucho dos, los filósofos básicamente Husserl y luego Martin Heidegger. Yo decía, no necesariamente tiene que ser alguien simpático a él. Martin Heidegger, como sabemos, justamente va a expulsar a Husserl, que era su maestro del rectorado de la Universidad de Friburgo cuando llegue el nazismo por ser judío, y Heidegger va a tomar ese rectorado y va a publicar un texto que se llama La autoafirmación de la Universidad Alemana, que es un texto nefasto en el cual justifica académicamente el nazismo. No va a estar muchos años en el poder. Generalmente los filósofos son brillantes a nivel intelectual, pero lamentablemente a nivel práctico no tanto. Hay una anécdota con un filósofo griego que, bueno, por mirar mucho el cielo y contemplar se cae en un pozo, ¿no? Y bueno, en Heidegger le pasa lo mismo, un pozo grande a nivel metafórico. Y él va a vivir hasta la década del 70 y nunca va a jurar, nunca va a pedir perdón por su paso por el nazismo, por no haber ayudado a discípulos que tuvieron que escaparse y demás, o por haber tomado el puesto de su maestro. Por eso digo que no le debe caer simpático, y no lo dijo muy abiertamente, pero más allá de lo nefasto que fue a nivel político, a nivel universitario, a nivel social, para Strauss Heidegger probablemente sí era brillante a nivel filosófico. Muchas gracias. Una preguntita más. Tengo algunas. Si quisiéramos seguir adentrándonos en el tema, ¿qué autores nos recomendarías? O por ahí tenés algún libro tuyo próximo. Bueno, eso es muy generoso y muy humilde de tu parte, así que te agradezco mucho. Seguís con los temas de la charla. No me voy a poner en ese escalafón de grandes mentes, pero lo que sí voy a aprovechar es tengo acá a mano el libro de Strauss en el cual está esta conferencia. Si les interesó este libro, yo les decía, Liberalismo Antiguo y Moderno. Si les interesa este tema de educación liberal, si el hecho de que UCEMA lance esta licenciatura en Artes Liberales y Ciencias también los motiva a aprender sobre el tema. Bueno, aparte de esta conferencia de 1959, Strauss tiene una segunda que también está en este libro que se llama Educación Liberal y Responsabilidad. Habla después en otra sobre el liberalismo de la filosofía política clásica. Realmente es un gran camino. Después, bueno, mi tesis doctoral y mi especialización es sobre esta otra filósofa que yo comentaba decía al pasar, pensadora política, ya no se calificaría como filósofo porque es Hannah Arendt, y realmente es un gran antídoto a la excesiva, si se quiere, el excesivo platonismo de Strauss. Strauss, muy al pasar, se veía en esta charla que valora la filosofía por sobre todas las otras cosas, y esta segunda conferencia que yo les mencionaba recién, Educación Liberal y Responsabilidad, lo deja mucho más en evidente, ¿no? Que los filósofos y la filosofía están mucho más por encima que la política. Para Arendt, eso es lo opuesto, ¿no? Arendt es una pensadora política, teórica política, que justamente se reconoce como fuera de esta, si se quiere, tradición intelectual y académica, filosófica, y en ese sentido, para ella lo más importante, lo que nos distingue de los animales, también recuperando grandes pensadores de la antigüedad clásica como Aristóteles, es esta capacidad de organizar nuestra vida en conjunto, con errores, obviamente, con falencias, pero lo que nos distingue como seres humanos, y esta es una de las respuestas que también podemos tomar para estos grandes dilemas que nos plantea la inteligencia artificial, lo que nos distingue es algo que la inteligencia artificial jamás va a poder tener, que es la política, es la necesidad, la política en el buen sentido, ¿no? Uno piensa en la política y las connotaciones y las asociaciones que tiene. Lamentablemente fluye un manantial de negatividad, pero la política en su sentido más sublime, ¿sí? La política en lo que originalmente implica que es, y sobre todo la democracia, ¿no? Yo empecé la charla con una frase de Churchill, puedo usar la otra que es más conocida, ¿no? La democracia es el peor sistema de gobierno existente, con excepción de todos los demás, ¿no? O sea, asimilando la política a esta forma de convivencia democrática en la cual encontramos esta maravilla en la cual podemos dialogar con los otros, o intentar hacerlo, tratar de construir algo con los otros, de limar diferencias, de llegar a un punto medio, de negociar, ¿sí? De potenciarnos, ¿sí? En nuestras fortalezas y suplir nuestras debilidades. Todo eso que hoy por hoy, en esta época de grandes extremismos, polarizaciones, fake news, grietas,
está tan puesto en jaque, ¿no? Y no por casualidad desde los dos extremos del arco político, ¿sí? La extrema derecha y la extrema izquierda, como siempre dicen los refranes populares, los extremos se cruzan. Así que en este sentido, Arendt lleva este elogio de la educación liberal que hacía Strauss en este texto hacia el plano también de la política, porque los dos comparten un poco la evaluación sobre la importancia de la educación, del cultivar la mente y del cultivar conductas éticas y morales en la persona, pero él lo hace una total transición hacia la política de una manera no incongruente con la democracia de masas como sí lo hace Strauss. Así que también va la recomendación de leer a Hannah Arendt. Muchas gracias. Y esta concepción de educación que maneja Strauss, para poder llegar a ser este adulto, ¿desde qué edad se debería poner en práctica? ¿Es algo general? ¿Se deberían poner en práctica en las escuelas o algo externo que pueda sumar a una educación tal vez hoy más convencional? Es una excelente pregunta, Nancy, muchas gracias. Bueno, Strauss también lo comenta un poco en esta otra conferencia, lo que pasa es que no me daba la duración para hablar de las dos, pero creo que van de la mano, ¿no? La educación liberal y la responsabilidad. Yo les decía que él admira mucho a la Grecia clásica y hay un gran trabajo sobre la pedagogía en la Grecia clásica de Werner Jäger, Paideia. Strauss dice, en la Grecia clásica en general, y el origen etimológico de vuelta de la palabra, el pedagogo, ¿no? La educación se tiene que dar a los niños desde la más tierna infancia, ¿no? Digamos, tienen que estar en el gimnasio, no era un lugar donde se cultivaba el físico, el gimnasio, pero también la mente, se hacía deporte con gente más destacada, más avanzada, más culta, e incluso de más edad que los jóvenes, y tenían que estar expuestos directamente a estas grandes mentes, por lo menos a los grandes maestros que estuvieran disponibles. Sócrates, en ese sentido, digamos, lo que heredamos de Sócrates a partir de Platón y Jenofonte, lo tenía muy en claro. Él quería estar todo el tiempo en diálogo con la gente en Atenas. Todos los días salía, ¿no?, a caminar, se juntaba con sus discípulos, se juntaba con la gente, dialogaba. Digamos, hay un espíritu que es a la vez educativo, cultural, social y político. Va todo de la mano y va desde la más tierna infancia, ¿sí? Si no, uno pierde tiempo valioso, ¿no? Digamos, en general, volviendo a este término de etimología y demás, un poco lo idión de idiota viene de idio, de particular, ¿no? Digamos, uno recae en la idiotez cuando uno se aísla del conjunto, con lo cual uno tiene que estar expuesto a los otros y a los principales pedagogos existentes desde la más tierna infancia, sabiendo igual que la educación en general, la educación liberal, esta que comentaba Strauss en esta conferencia, no termina nunca, y tanto en esta, que es la educación liberal, como en la otra que le citaba, él hace referencia a que esta educación liberal continúa en toda la vida, ¿no? Lo que hoy se habla como esta formación constante, continua, o en aprendizaje para toda la vida, y que incluso en recursos humanos se usan los términos hoy por hoy como reskilling, upskilling, ¿no?, de reconversión laboral o de aprender nuevas habilidades. Strauss y obviamente sus admirados predecesores en la Grecia clásica ya lo tienen muy en claro. La educación es constante, es permanente, más allá del formato, ¿no? Digamos, es una empresa en la cual uno está todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas, cuestionando cosas que ya tenía porque uno aprendió nuevas o porque uno está en otro punto de su desarrollo vital, ¿sí? Es un camino en el cual uno está siempre, debería estar siempre. Muchas gracias, Matías, y a todos por su tiempo. No sé si quieres por ahí terminar con algo que te quedó pendiente de decir, que tal vez quedó fuera de la presentación. Bueno, muchas gracias, Nancy. Estas conferencias yo les recomendaba también la lectura para complementar un poco esto de lo que es la educación liberal, justamente en esta segunda conferencia, Educación Liberal y Responsabilidad, así como en el prefacio de este libro, en donde está la conferencia que comentaba hoy, que es la educación liberal. Strauss va a hablar en el sentido liberal, no en el que estábamos hablando hoy, que es este sentido de tener una educación a nivel de conocimiento o sabiduría universal, ¿no? Tener una formación en cultura universal básica que a uno le dé esta cultura general que acompaña lo que uno es como persona, más allá de la formación profesional en disciplinas especializadas. Les decía, en esta otra conferencia y del prólogo a este libro, Strauss también va a hablar de el otro debate a nivel político, ¿no? El significado político de la palabra liberalismo, conservadurismo, progresismo y demás,
porque uno cuando escucha a veces estas palabras, uno piensa en esos otros significados y con justa razón, más en un año electoral como el que estamos teniendo aquí en Argentina. Así que también les recomiendo las lecturas de esos textos para ver un poco cómo Strauss asocia el liberalismo y el conservadurismo a estos debates y tener así la doble visión, tanto de la educación liberal en el sentido de una formación en la cultura universal o en cultura general, como también el nivel ideológico político de estos debates que siempre están vigentes y que siempre son tan interesantes. Bueno, entonces, muchas gracias a todos. Seguramente recibirán en la semana invitaciones a los próximos seminarios y los esperamos. Muchísimas gracias a todos, buenas tardes.